Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación más de las conferencias patrocinadas por Dentadec, que se dictan en vivo por Internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado y cómodamente. Dentadec, líder en productos dentales profesionales, siempre con usted. A sus órdenes, soy el doctor Miguel Ángel Fernández Villavicencio, coordinador de la especialidad de odontología pediátrica de la Universidad Latinoamericana, y los invito para que escuchen esta conferencia que versa sobre lo que es el manejo de la luxación intrusiva en dientes de la primera dentición. Creo que puede ser de gran interés para todos ustedes, ya que en la literatura, lógicamente que los tratamientos que nos están describiendo van en apego a lo que es de extracción. Aquí podrás tener otras opciones de tratamiento válidas y te lo mostraré con resultados y seguimiento de los casos. Gracias. Gracias, muy amable. Antes de iniciar, quisiera hacer un paréntesis y agradecer al licenciado Héctor Flores, director de Inteligencia Dental, así como también al licenciado Enrique Gallegos, representante de la empresa Dentadec, la oportunidad que le han brindado al posgrado de odontología de la Universidad Latinoamericana de participar en este ciclo de conferencias virtuales como parte del programa de educación continua a distancia. Es un placer estar con todos ustedes y en esta ocasión quiero platicar de un tema que considero relevante, como sería la traumatología dental. Hablar de la traumatología dental es hablar de diferentes lesiones que pueden llegar a sufrir los órganos dentarios y los tejidos que los circundan ante un accidente inesperado. Pero hablar de lo que sería abulsión, luxación lateral, fracturas radiculares, fracturas de corona, intrusiones, nos llevaría mucho tiempo. Por tal motivo, elegí para esta ocasión hablar directamente sobre la luxación intrusiva, ya que esta es una de las lesiones más frecuentes en la traumatología dental de la infancia. Esto justifica el conocer y aplicar los tratamientos ideales en el afán de preservar el mayor tiempo posible estos órganos dentarios de la primera dentición. Asimismo, no considerar como tratamiento de elección a la extracción. Hablar de normas de tratamiento hoy día es muy complejo. Puedo mencionarles que en días pasados les dejé una tarea a mis alumnos
tanto del posgrado de la Universidad Latinoamericana, así como también de la UNAM, y les pedí que acudieran a la Biblioteca Central de la Facultad de Odontología de la UNAM para revisar cuántas diferentes obras sobre odontopediatría existían. Encontramos un número de 64 diferentes obras de consulta y posteriormente les solicité que revisaran estas obras para ver cuántas de ellas hablaban sobre traumatología dental. Fueron 20 obras en las que los autores se preocuparon por tener un capítulo para la traumatología dental. Asimismo, les pedí me hicieran un resumen de los diferentes tratamientos que se proponen y por supuesto que encontramos que la extracción era el tratamiento de elección. Asimismo, revisando, encontramos una página de la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Ella tiene dentro de sus partes un capítulo que habla específicamente del tratamiento de los dientes de la primera dentición. Puedo mencionar que me da mucho gusto encontrar que ahora los conceptos de tratamiento también han cambiado en esta asociación, ya que todavía hace algunos años el tratamiento de elección era la extracción dentaria. Encontramos en esta página que existe una aplicación que yo sugiero. Todos los cirujanos dentistas, podrían ser entrenadores deportivos, profesores, centros escolares, deberían de tenerla en sus teléfonos celulares, ya que de alguna manera puede ayudar a ofrecer un tratamiento de primeros auxilios cuando un niño llega a sufrir una lesión traumática. Esto mientras se tiene la posibilidad de llevar al niño al dentista. Otro medio excelente como auxiliar de comunicación puede ser el WhatsApp, asimismo los correos electrónicos. Podíamos encontrar también ahora lo que es el Facebook y por supuesto que estas conferencias virtuales nos dan la posibilidad de acercarnos a muchos colegas que no tienen una información reciente sobre el manejo de la lesión traumática. Cualquiera de nosotros somos susceptibles de sufrir un accidente. Estos llegan de manera inoportuna, inesperada y deberemos de estar atentos siempre en que nuestros pequeños, los chiquitos, estén bajo la custodia de una persona adulta. Por supuesto que un accidente nos va a provocar lesiones en el cuerpo. Estas imágenes que ustedes están observando corresponden a una niña de 3 años de edad que este domingo que acaba de pasar cayó de un primer piso. Por supuesto que afortunadamente salvó la vida, pero sí le dejó algunas secuelas por lo que refiere a sus órganos dentarios, así como tejidos blandos de la cara. Para evitar este tipo de lesiones traumáticas, siempre deberemos de promover los cuidados precautorios, ya que muchas veces los padres de familia están ajenos a lo que sus hijos pueden llevar a cabo. Y cuando sucede el accidente, ¿qué es lo que nos comentan? No me imaginé que fuera capaz de hacer X o Y cosa. Hemos encontrado, por lo que refiere a frecuencia de accidentes en niños, que el primer lugar se dan en el hogar. Esto nos compromete, nos obliga en analizar cuáles son las causas que están generando que en el hogar se den repetidamente estos accidentes. Estoy hablando de niños entre 1 y 4 años de edad. Ahí encontraremos que el huésped es el niño. Lógicamente que estos chiquitos, debido a su inmadurez motriz, inestabilidad en el equilibrio, andan explorando todo, son susceptibles en sufrir un accidente si no están bajo la custodia de una persona adulta. Asimismo encontramos el medio físico,
desniveles, desorden, escaleras improvisadas, conexiones eléctricas. Hemos encontrado que muchos chiquitos tienen acceso a medicamentos o a sustancias tóxicas con las que realmente pues no deberían de estar en contacto. Y por lo que refiere al material humano, podremos decir la falta de prevención, la falta de cuidado y vigilancia por parte de los padres de familia. Tendremos que concientizarlos de los graves problemas que se pueden presentar, pero si ellos están atentos en la custodia de los niños, podremos disminuir el riesgo de un accidente. Para nosotros, como odontopediatras, la traumatología juega una parte importante dentro de nuestra actividad cotidiana. Y esto en base a lo que describe el doctor Andreasen en su libro, en donde él menciona que 1 de cada 5 niños es altamente susceptible en sufrir un accidente. Yo los invito a que reflexionen y piensen en un centro escolar a la hora del recreo. Me pregunto, ¿cuántos de esos niños tendrán información, la orientación de utilizar lo que sería un protector bucal? Definitivamente eso no existe. Entonces, yo los invito de alguna manera a que hagamos estas propuestas en los diferentes centros escolares para que tengamos también la posibilidad de disminuir el riesgo de accidente y afecciones dentarias. De los libros que mencioné que hablaban sobre una traumatología dental aplicada en niños, está el doctor Mitsuhiro Tsukiboshi de la Universidad de Nishi, Japón. Él, en su obra, nos menciona 3 aspectos muy importantes para llevar a cabo un buen manejo de la lesión traumática. En principio, realizar un excelente diagnóstico. Para ello deberemos de contar con diferentes elementos clínicos y o radiográficos. Asimismo, una exploración física de nuestros pacientes. Una vez que a través de estos elementos podemos tener un diagnóstico, tendremos que llevar a cabo un tratamiento. En algunos pacientes se podrá requerir de tratamientos de terapia pulpar, muchas veces reconstrucciones de órganos dentarios. En otros pacientes podrán existir fracturas del proceso alveolar, tabla externa, tabla interna, lo que conlleva a que esos órganos dentarios conjuntamente con el hueso de soporte se tengan que inmovilizar. Esto sería parte de un tratamiento, pero no deberemos de perder de vista el seguimiento a largo plazo. Podría adelantarme y decir que cuando un niño sufre una lesión traumática, por mínima que sea esta, puede llegar a provocar serios daños a los gérmenes de los dientes permanentes, principalmente cuando el accidente lo recibe entre los 0 y los 24 meses de edad. Ahí podremos encontrar lesiones del germen del diente permanente que van desde hipoplasias, dilaceración de la corona, dilaceración de la raíz, interrupción de la formación radicular, malposición dentaria de los órganos permanentes. Es importante para poder ofrecer un tratamiento de excelencia por lo que refiere a la traumatología dental, pues recordar las características anatómicas de los diferentes órganos dentarios, así como de los tejidos de soporte que los circundan. Pero no únicamente basta con conocer esto, sino también saber cuál es la respuesta histológica de los diferentes tejidos ante una lesión traumática, ya que en base a eso se tendrán que tomar las decisiones de tratamiento. Ejemplo, en el caso de un niño que sufra una luxación lateral, quiero decir que los órganos dentarios del segmento superior, en el momento del impacto, se fueron hacia palatino. Esto provoca que esos órganos dentarios, en el momento que el niño ocluye, queden en mordida cruzada. Ya podré mencionar y explicarles cuál es el proceder que sería llevar esos dientes a su posición
e inmovilizarlos. Pero si nosotros no recordamos cuál es la respuesta histológica del hueso ante este tipo de agresión, no sabremos cuál es el tiempo que deberá de permanecer inmovilizado este hueso de soporte. Ese sería un ejemplo, pero podríamos hablar de afecciones en el esmalte, la dentina, la pulpa, ligamento periodontal. Yo los invito a que revisen el libro del doctor Carlos García Ballesta de Traumatología Dental y en el primer capítulo podrán encontrar toda esta información, respuesta histológica de los tejidos ante una lesión traumática. Ahora bien, es importante que todos nosotros identifiquemos de una manera precisa qué tipo de lesión es la que aqueja a nuestro paciente y cuáles son los tejidos que se encuentran afectados. Hoy día existen diversas clasificaciones del trauma dental, pero principalmente yo les sugiero utilicen la de la Organización Mundial de la Salud modificada con las recomendaciones del Dr. Andreasen. Esta clasificación aplica tanto para dientes de la primera dentición como para dientes permanentes y es un lenguaje internacional. Cuando nosotros recibimos a nuestros pacientes, tendremos que llenar una ficha clínica y ahí tendremos que explicar con detalle los diferentes tipos de lesiones que se presentan. Lógico es que muchas veces esto va acompañado de las hojas que nos van a entregar las aseguradoras que se encargarán de cubrir los gastos que devengan los tratamientos. Y si no estamos utilizando la terminología ni una clasificación ideal, por supuesto que como evaluadores quizá no vayan a cubrir los gastos que implique el tratamiento. Dentro de la clasificación del Dr. Andreasen podremos ver que va a estudiar las lesiones de los tejidos duros dentarios y de la pulpa. Asimismo, es importante recordar las lesiones que van a sufrir los tejidos periodontales. De igual forma, el hueso de sostén y la mucosa o encía. Como vamos a hablar de la luxación intrusiva, quiero ser muy específico y hablar qué tipo de lesión es la que aqueja al tejido periodontal. Una luxación intrusiva se va a manifestar a través de que el diente se intruya en el alveolo. Esto podrá llegar a provocar la ruptura de las fibras del periodonto en la zona del periápice, pero en otras zonas podremos encontrar que éstas se encuentran elongadas o se pueden llegar a comprimir. Cuando nosotros nos enfrentamos a una luxación intrusiva, también puede sufrir una desviación el eje longitudinal del diente. La imagen que yo les estoy mostrando en este momento, la superior del lado derecho, nos muestra lo que sería una luxación intrusiva con afección de la tabla externa. En esta otra imagen podremos encontrar que el diente se intruye pudiendo afectar al germen del diente permanente. A través de la revisión de la literatura, encontramos que algunos autores, cuando se da este tipo de luxación intrusiva, sugieren de inmediato la extracción del diente. Ya podré mostrar algunos casos clínicos y no estamos de acuerdo en que se lleve a cabo esa terapia. Asimismo, en la luxación intrusiva, tendremos una repercusión del hueso alveolar. Observen ustedes cómo en el momento del impacto, al intruirse el diente, va a provocar una fractura de la cavidad alveolar, viéndose involucrado también la tabla externa y la tabla interna. Podrá existir también una afección en la pulpa dentaria. Ahora, regularmente este tipo de lesiones traumáticas también van a tener una repercusión en los tejidos blandos y nosotros tendremos que reportar con precisión qué tipo de lesión es la que aqueja a nuestro paciente.
La laceración se va a caracterizar porque el tejido se desgarra, pero se mantiene en su lugar. Ahora bien, en el caso de la contusión, como ustedes pueden observar, hay un aumento de volumen, una zona edematizada, y ahí principalmente, si el paciente llega en el momento ideal, compresas frías pueden ser la solución, ayudado de algún analgésico o antiinflamatorio. La abrasión se va a caracterizar porque en el momento del impacto con el golpe va a provocar la pérdida de ese tejido por una fricción. Ahí tendremos que considerar si también hubo daño y pérdida de tabla externa, en el entendido que si son más de 2 milímetros la pérdida de esa sustancia ósea, se tendría que extraer ese órgano dentario. Por supuesto, existen factores de riesgo, como es el caso de niños con un traslape horizontal desarrollado y una falta de sellado labial. Observen las características de este pequeñito de escasos 3 años de edad, en donde presenta una alteración en su crecimiento y desarrollo, tanto maxilar como mandibular. En estos casos se sugiere de manera preventiva el que lo valore el odontopediatra, ortopedista, ortodoncista para llevar a cabo un tratamiento y disminuir ese traslape horizontal tan marcado que lo hace altamente susceptible a sufrir un accidente. Tendremos que estar muy atentos en verificar la dirección y la fuerza del traumatismo, ya que en base a eso encontraremos que hay 2 diferentes tipos de traumatismo: el traumatismo de tipo directo y el traumatismo de tipo indirecto. Entendiendo como un traumatismo directo aquel donde el objeto va a golpear a los órganos dentarios, principalmente en el segmento anterosuperior, a diferencia del traumatismo de tipo indirecto, en donde el primer impacto lo recibe la mandíbula y repercute en el maxilar. Regularmente, ante este tipo de lesión traumática, los órganos dentarios afectados más comúnmente son incisivos inferiores, dientes posteriores, tanto del arco superior como inferior. No hay que perder de vista que en un momento determinado este tipo de traumatismo puede poner en riesgo la integridad de las articulaciones temporomandibulares. También hemos tenido casos de chiquitos que en el momento de sufrir un traumatismo de tipo indirecto, el cóndilo puede llegar a perforar el conducto auditivo externo, provocando un sangrado óptico. Y aquí, lógicamente, a través de un buen interrogatorio y exploración clínica, se tendrá que descartar una probable fractura de base de cráneo. Por lo que refiere a los traumatismos o lesiones que se presentan más frecuentemente en la dentición temporal, encontramos intrusión, abulsión y desplazamiento. Y también podremos encontrar en menor grado de incidencia fracturas de corona, de raíz o fracturas óseas, a diferencia de lo que sería en la dentición permanente, en donde es al revés. Ahí encontraremos preferentemente una mayor cantidad de pacientes con fracturas de corona, raíz, óseas y el menor grado de incidencia, intrusiones, abulsiones y desplazamiento. Y esto tiene una razón de ser. Si observan ustedes en el dibujo, estamos representando lo que sería a la dentición temporal en el segmento anterior. Ahí podremos ver que el ángulo interincisal de estos dientes es más abierto, lo que provoca que los dientes anteriores se localicen en una posición más vertical. El hueso de soporte es más esponjoso y hay protección por parte de los labios. Esto es lo que favorece a ese tipo de traumatismos.
Nuestros objetivos de tratamiento son los siguientes. En principio, control del dolor. Lamentablemente, muchos padres de familia no acuden en el momento ideal, oportuno, sino que lo dejan para tiempo después, y esto lógicamente le genera un malestar a nuestros pequeños pacientes. Por otra parte, dentro de los objetivos sería el preservar la salud del germen del diente permanente. No podremos garantizar que la lesión traumática de los dientes de la primera dentición van a provocar un daño al germen del diente permanente, pero sí hacerles saber a los padres de familia que existe ese riesgo. Asimismo, sería importante no pensar en la extracción como primer tratamiento de elección, ya que la idea es tratar de mantener la función de estos órganos dentarios. Antes de realizar cualquier procedimiento clínico, yo les sugiero que en primera instancia se lleve a cabo un buen interrogatorio. La primera pregunta que tendremos que hacer es: ¿qué le sucedió al niño? Esto nos va a dar una idea clara de la magnitud de la lesión ante la cual nos vamos a enfrentar. Observen a ese pequeñito que está en la parte inferior de nuestra pantalla, que está en el borde de las escaleras. Puedo mencionar que recibí a un pequeñito que cayó y rodó 20 escalones, provocándole abulsión de los 4 incisivos inferiores. Pero ahí, dentro del interrogatorio, al ver este tipo y la magnitud de traumatismo, tendremos que preguntar si el niño perdió la conciencia, si hubo vómito, sangrado óptico, ocular o por la boca, ya que estos datos nos pueden acercar y pensar si existe un daño de fractura de base de cráneo. Si las respuestas son negativas, procederemos a la segunda pregunta: ¿a qué hora sucedió el accidente? En esa imagen ustedes pueden ver una luxación extrusiva conjuntamente con una luxación lateral. Podremos decir que el pronóstico de tratamiento es favorable, pero siempre y cuando llegue en el momento y en el tiempo ideal. Yo pongo en esta imagen ese calendario porque muchas veces los padres dejan pasar días al niño con esa lesión traumática y, por supuesto, que esto no favorece para dar un pronóstico favorable. Asimismo, es importante saber en dónde sucedió el accidente, verificar las características y condiciones de higiene en donde se suscitó. No es lo mismo que el accidente se dé, por ejemplo, en ese niño que está brincando en su cama o el otro chiquito que está en la tina de su baño, a los otros niños en donde podremos ver que incluso se puede generar una infección de tétanos si no cuenta con la protección de una vacuna antitetánica. Podría mencionar que esto se puede dar después de los 12 años de edad, ya que en lactantes y en infantes, a través de su cuadro de vacunas que se encarga el pediatra de estarle colocando, los hace inmunes a presentar esa infección por tétanos. Se sugiere que incluso en el caso de los adolescentes vayan a un refuerzo de vacuna antitetánica y lo mismo el adulto. El tiempo de inmunización, el tiempo de efecto de esa vacuna es aproximadamente de 10 años. Así es que si tiene la vacuna desde la lactancia, la infancia, adolescencia y edad adulta, pues lógicamente que no hay problema de que pueda sufrir esa infección. Posteriormente tendremos que llevar a cabo un examen clínico. Ahí tendremos que registrar las características de los órganos dentarios, si presentan fracturas, si existe movilidad, qué grado de movilidad hay, verificar las características de los tejidos blandos de acuerdo a lo que se describió como parte de la clasificación. Importante sería verificar las características de mordida de nuestros pacientes, ya que muchas veces, como comenté, puede darse el caso de una luxación lateral que provoca el movimiento indeseado en los ejes longitudinales de los dientes, dejándolos en una posición que no corresponde,
provocando que el niño no pueda llegar a ocluir. Asimismo, un examen radiográfico depurado para verificar las características de las raíces, descartar alguna probable fractura radicular, si existe, determinar si es vertical, horizontal, oblicua, localizar en dónde está, tercio medio, tercio apical o tercio cervical. Es recomendable tener un control radiográfico posterior al traumatismo, ya que podremos ver cambios, sobre todo a nivel pulpar, ya que puede darse la obliteración de la pulpa cameral y de la pulpa radicular. Encontraremos resorciones radiculares provocadas por traumatismos. Muchos chiquitos llegan ya con antecedente de un traumatismo previo y en el momento de tomar la radiografía nos podremos percatar que ya existía una resorción radicular progresiva, pero no generada por el segundo traumatismo. Asimismo, checar las características del hueso de soporte y sobre todo valorar al sucesor permanente. Hay que mantenerlos cautivos a estos pacientes. Es necesario contar siempre con el consentimiento informado. Aquí tendremos que explicar a los padres con detalle el diagnóstico, cuáles son los daños que presenta su hijo. De igual forma, de manera detallada, el tipo de tratamiento que se tendrá que llevar a cabo y, por consiguiente, las probables secuelas que pueden llegar a sufrir los órganos dentarios que están en proceso de desarrollo, ya que si no contamos con este consentimiento informado, nos podemos hacer acreedores a algún problema incluso de tipo legal. No olviden siempre contar con el consentimiento informado. Pues bien, vamos a entrar de forma directa a lo que sería la luxación intrusiva. Mencionábamos que es necesario conocer con detalle cuáles son las secuelas que puede llegar a provocar este tipo de traumatismo. Observen ustedes en el video cómo va a haber una fractura de la tabla externa, tabla interna, cavidad alveolar. Explicamos que había daño a nivel de las fibras del periodonto, pero ahora nosotros como clínicos tendremos que saber qué grado de intrusión es la que aqueja a nuestro paciente, encontrando que hay una clasificación en donde existe el grado 1. Esto quiere decir que la intrusión es visible más del 50% de la corona clínica. En el grado 2, la intrusión es menor a este 50%, el diente se intruyó más. Y en el grado 3 podremos encontrar que ahí no tenemos ninguna vista de los órganos dentarios, se intruyeron por completo. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? En primera instancia, si hablamos de una luxación intrusiva grado 1, puedo mencionarles que de acuerdo a la experiencia adquirida en todos estos años, esos órganos dentarios tardarán aproximadamente 3 meses en reerupcionar, en el entendido que si se tratara de una luxación intrusiva grado 3, podremos encontrar que puede tardar hasta 8 o 9 meses en reerupcionar ese órgano dentario. Asimismo, es importante tener un estricto control radiográfico y fotográfico para ir verificando el número de milímetros que va erupcionando periódicamente ese órgano dentario. En principio, yo sugiero una visita periódica después de la lesión traumática, una semana después, para verificar la condición de cicatrización de los tejidos blandos. Asimismo, a los 15 días, tomar una radiografía para poder iniciar nuestro análisis de valoración y comparativo. Durante el primer mes tendremos que hacer 2 visitas cada 15 días y ya posteriormente se citará al paciente cada mes para ir viendo la evolución de erupción de estos órganos dentarios. En esta tabla muestro lo que está descrito en la Asociación Internacional de Traumatología Dental por lo que refiere a lineamientos de diagnóstico y tratamiento.
Todos nosotros deberemos tener en mente siempre hacer una historia clínica para identificar los hallazgos clínicos. Toma de radiografías para verificar los hallazgos radiográficos. En base a esto, emprender un tratamiento y posteriormente, lo que yo les acabo de mencionar, las citas subsiguientes para un control. Y de esta forma, ver resultados, los cuales pueden ser favorables y o desfavorables. En la literatura se menciona luxación intrusiva y nos dicen que en el momento de la intrusión el eje longitudinal del diente puede modificar su posición, ya sea que la raíz se vaya hacia vestibular o que la raíz se vaya hacia palatino, teniendo un efecto directo en la corona clínica del diente. Pero asimismo quisiera agregar, porque esto no está descrito en la literatura, que podremos tener de alguna manera luxaciones intrusivas con giroversión de dientes. Ahí se sugiere no realizar ningún movimiento dental, bastará con mantenerlo en observación. Podremos tener luxaciones intrusivas que van acompañadas de fractura de tabla externa. En la literatura se describe que de inmediato se tendrían que realizar las extracciones de los dientes. Por supuesto, difiero de ese criterio. Lo importante sería ver la cantidad de hueso perdido y tenemos un parámetro de hasta 2 milímetros. Si la pérdida es mayor a esta cantidad, sí tendríamos que realizar la extracción de esos órganos dentarios. Por otra parte, podremos encontrar luxación intrusiva acompañada de luxación lateral. En este caso, no aplica el reposicionar esos dientes. Lo único que tendremos que hacer es mantenerlos en observación para ir verificando su reerupción. Y en las dos últimas imágenes que les estoy mostrando serían luxaciones de grado 3, en donde en automático la literatura describe realizar las extracciones de forma inmediata por el supuesto daño que puede provocarse a los gérmenes de los dientes permanentes. Me voy a permitir mostrarles estos casos y, como les mencioné, los auxiliares de comunicación han tenido una gran relevancia. Por ejemplo, esta es una pacientita de 11 meses de edad y una de mis exalumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México me está preguntando cuál podría ser la alternativa de tratamiento, y a distancia se le solicitaron las fotografías y radiografías. Deberemos de entender que son niños de 11 meses en donde no existe la posibilidad de tener excelentes registros. Sin embargo, podremos seguirlo monitoreando. Yo les mencioné que lo único que tendríamos que hacer es mantener esos dientes bajo un estricto control. Observen el resultado 3 días después. 8 días después los dientes van reerupcionando. Un mes después. Por supuesto que aquí en el consentimiento informado se tendrá que explicar a los padres de familia que existe el riesgo que esos órganos dentarios puedan cambiar de color. Estaríamos hablando de una discromia que más adelante podré ahondar en ese punto. Ahí tienen ustedes la secuencia evolutiva en tan solo un mes de mantener bajo supervisión clínica y radiográfica a estos pacientes. No podremos asegurar que no se puede generar un daño a los gérmenes de los dientes permanentes. Como expliqué, este es un tratamiento a largo plazo. Decíamos que la luxación intrusiva podía ir acompañada de lo que es pérdida de tabla externa. Y mencioné que el parámetro sería una pérdida no mayor de 2 milímetros. En el caso de este paciente, estaba rebasado por lo que refiere al órgano dentario número 62. Si ustedes observan ahora, 4 meses después han logrado erupcionar el 52, 51 y 61.
mencionamos que era necesario tener un control radiográfico y clínico. En este órgano dentario, como ustedes pueden apreciar, se ha provocado una discromia. Ahí podríamos agregar que existen discromias reversibles y o irreversibles. El tiempo que tarda el diente para sufrir ese cambio de color es aproximadamente de 2 meses. No vamos a considerarlo como un diente necrótico porque puede estar vital. Ahí lo que tendremos que hacer es estarlo monitoreando y probablemente en un lapso de 3 meses más pueda recobrar su color original. Pero radiográficamente tendríamos que estar atentos en que se genere la obliteración del conducto radicular de ese órgano dentario. Si esto no se da, entonces sí tendríamos la necesidad de llevar a cabo un tratamiento de conductos, ya que si no, de lo contrario, se puede generar un proceso infeccioso de manera asintomática. Observen las características de esta chiquita. Chocó contra un automóvil, por poco y la atropellan. Sí es cierto, ya previamente tuvo una valoración en el hospital, pero por lo que refiere a nuestra área podemos encontrar una luxación intrusiva con rotación. Mencionaba que aquí lo único que tendremos que hacer es estarla monitoreando de acuerdo a los tiempos que se describieron, con la consiguiente radiografía para ir verificando la reerupción de este órgano dentario. Una vez que alcanza su nivel de oclusión, ya tomaremos la decisión si se coloca alguna corona para restaurar la forma de ese órgano dentario. Aquí tienen la secuencia evolutiva de las radiografías que se fueron tomando conforme los tiempos descritos. Luxación intrusiva con luxación lateral. Puedo mencionar que en la literatura se describe que hay que reposicionar esos dientes tanto en sentido sagital, me refiero, de palatino llevarlos hacia vestibular, posteriormente llevarlos manualmente a su plano de oclusión y colocar una férula. Esto sería un tratamiento totalmente innecesario, ya que esos órganos dentarios de manera paulatina pueden llegar a reerupcionar sin más tratamiento. Noten ustedes cómo en el caso de esta chiquita se han comportado de una manera favorable la reerupción de estos órganos dentarios hasta haber alcanzado su plano de oclusión. Podremos decir, si voy a regresar una imagen, es para mostrarles que en la literatura se describe que cuando existe este tipo de lesión, pedirle al niño que con la lengua empuje los dientes. Estamos hablando de niños de 2 años de edad que se encuentran en una condición desfavorable, sienten dolor, no pueden alimentarse. ¿Cómo les vamos a pedir que con la lengua estén empujando esos dientes? No comparto ese criterio. Aquí podemos ver la secuencia evolutiva. Por supuesto que en el consentimiento informado tendremos que mencionar que estos órganos dentarios son susceptibles en sufrir cambios de color, resorción radicular precoz y o en su defecto también anquilosis. Aquí tenemos una luxación intrusiva grado 3. Muchas veces a través de esta imagen radiográfica no podemos evaluar la dirección y el cambio que sufrió por lo que refiere a posición este órgano dentario. Se sugiere tomar una radiografía oclusal y utilizarla como una lateral para que de esta manera podamos ubicar cuál ha sido el movimiento que sufrió este órgano dentario. Pero en principio no pensar en la extracción de ese diente. Observen esta chiquita, no es posible, y lo vemos todos los días en la calle, que los niños menores de 10 años viajen en el asiento del copiloto y sin el cinturón de seguridad que corresponde. Por supuesto que la mamá de esta niña sufrió un accidente automovilístico.
lo que provocó que la niña se impactara contra el tablero del auto de su mamá. Vean que sufrió luxación intrusiva grado 3 de lo que es el órgano dentario 51, 61 y 62 y una luxación intrusiva grado 2 del órgano dentario 52. Por supuesto que la mamá estaba muy preocupada en el momento del accidente, ya que de manera inmediata se comunicó conmigo vía telefónica, argumentando que la niña se había tragado los dientes, y esto sucede con regular frecuencia. De manera inmediata se solicitó la presencia de la niña, se tomó la radiografía de control, en donde pudimos constatar que se trataba de luxación intrusiva grado 3. Se sugirió mantenerlos en observación. Mencioné que estos órganos dentarios tardan aproximadamente, dadas las condiciones de la magnitud de la intrusión, hasta 8 o 9 meses en reerupcionar. Noten ustedes las características de cómo estos dientes han ido erupcionando de manera favorable. Puedo mencionar que el órgano dentario número 52 reerupcionó, pero quedó en mordida cruzada. Por tal motivo se tomó la decisión de colocar una corona de acero cromo invertida para que a través de esto se empleara como un plano de mordida. Se colocó lo que era el frente estético y vean cómo en el lapso de una semana en automático se corrige esa mordida abierta provocada por la interferencia de ese lateral. Aquí podemos ver el seguimiento del tratamiento de esta chiquita. Se manifestó una discromia irreversible, pero yo mencioné que ante tal situación tendríamos que estar monitoreando las características radiográficas de estos dientes, y ustedes se podrán percatar que no existió la obliteración del conducto. Quiere decir que se tendría que haber realizado la pulpectomía, pero como no fue así, si comparan con el órgano dentario del lado derecho, esta raíz se encuentra en condiciones ideales. Por tal motivo se indica la extracción del lateral. Hemos cumplido con nuestro objetivo, ya que al menos logramos que durante 3 años se mantuvieran estos órganos dentarios en cavidad oral. Este es un caso singular. Grecia sufrió una caída por un descuido muy grande de la abuela. Ustedes han sido partícipes, han sido testigos de ver cómo familiares avientan hacia arriba a sus niños. Sucede que la abuela se tropieza con uno de los juguetes de la niña y cae la señora, pero la niña fue a dar hasta el escalón y lógicamente le provocó un daño severo, intrusión grado 3. Lo curioso del caso es que en primera instancia los papás actuaron de manera correcta. ¿Por qué? Porque llevaron a la niña a un centro hospitalario. Ahí el médico que la atendió suturó su labio inferior, ya que se incrustaron parte de los escalones en su boca. De la misma manera, sugirió la valoración de un especialista en niños, porque ellos en el hospital no contaban con el personal idóneo para llevar a cabo el tratamiento. La mamá de esta chiquita acudió con 2 odontopediatras y coincidieron que el tratamiento tenía que ser la extracción quirúrgica bajo anestesia general de esos órganos dentarios. Puedo mencionar que uno de ellos cobraba 90,000 pesos por realizar ese tratamiento, incluyendo anestesiólogo, sala, quirófano y los honorarios del profesional. Afortunadamente esta niña llegó al Hospital Federico Gómez y ahí amablemente la doctora Blanca Lilia Ramírez nos lo refirió al Departamento de Odontopediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta chiquita, cuando la valoramos,
encontramos que presentaba una luxación intrusiva grado 3. Vean ustedes en la radiografía, y aquí no podremos determinar si en realidad existe un daño o no a los gérmenes de los dientes permanentes. De acuerdo a lo que ustedes han escuchado y han visto en la plática, entenderán que no requiere ningún tipo de tratamiento, ya que esos órganos dentarios tendrán la posibilidad de ir reerupcionando. Pero aquí hay un detalle muy importante: manejo de los padres. Díganme ustedes de qué manera voy a convencer a la mamá de esta criatura de que no requiere ningún tratamiento, siendo que ya en un centro hospitalario y 2 odontopediatras le comentaron que tenían que llevar de manera inmediata las extracciones de estos dientes porque podría sufrir de una fuerte infección. Hoy día, a través de las redes sociales, estas imágenes que publicaron en el hospital llegaron hasta Monterrey y los revisó un odontopediatra. Sugirió a la mamá que transportara a la niña para que él, sin costo alguno, pudiese realizar las extracciones, ya fuera en quirófano o verificando el comportamiento del niño, quizá con anestesia, pero que era urgente extraerlos. Esto provocó desconcierto en la mamá. Yo hice la valoración. 3 días después acude a mi consultorio solicitando que yo realizara las extracciones de esos órganos dentarios, porque supuestamente la persona que se puso en contacto con ella era un especialista en traumatología dental. Afortunadamente logré persuadirla del interés de la extracción y vean ustedes lo que fue sucediendo a través del tiempo. Esos órganos dentarios empezaron a reerupcionar. Por supuesto que este caso clínico lo manejé con una exalumna del posgrado de odontopediatría de la UNAM. Entonces, para ella fue motivo de gran satisfacción ver el resultado obtenido en tan solo 7 meses de tratamiento. Y esto para mi alumna fue algo muy significativo, ya que también pues ella estaba indecisa si realmente se tenían o no que realizar las extracciones, pero a través de las imágenes que ustedes están viendo quedó más que convencida. Me sentí muy contento ver la evolución de esta paciente y a mi alumna este caso clínico le valió para poderse titular como odontopediatra en nuestra máxima casa de estudios, ya que ella tuvo la posibilidad de llevar este cartel al Congreso de Odontopediatría de la Academia Americana de esta especialidad. Por supuesto que los miembros de la Academia Americana de Odontopediatría, por lo que refiere al manejo de la lesión traumática en niños, están en apego a lo que estipula la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Mi alumna me comenta que esto tuvo un gran impacto, ya que muchas personas visitaron su cartel porque ellos no están acostumbrados en llevar a cabo este tipo de terapias. Aquí podemos ver, me di a la tarea, a sabiendas de que iba a estar con ustedes, de buscar a esta niña y encontré que 5 años después la niña se encuentra en condiciones ideales por lo que refiere a los dientes permanentes, no siendo así otros órganos dentarios, como podremos identificar, le colocaron amalgamas, por ahí existe un resto radicular del órgano dentario 54, pero lo que realmente me interesaba poder analizar era la característica, la condición de estos órganos dentarios. Afortunadamente, ha sido un éxito rotundo el tratamiento de esta pequeñita. Hoy día se le ha sugerido a la mamá de esta niña que se lleve a cabo un tratamiento de ortopedia funcional de los maxilares en el afán de minimizar su problema de protrusión y retrusión mandibular. Aquí tenemos una radiografía panorámica en donde ustedes podrán observar que estos órganos dentarios en el segmento anterior se encuentran en condiciones ideales. Mi objetivo será, en un futuro no muy lejano, poderles mostrar
las radiografías en donde se ha concluido por completo la formación radicular de estos dientes. ¿Es cierto? Esto no quiere decir que para todos los pacientes aplica el hecho de que no se vayan a ver afectados los dientes permanentes. Ahí tienen ustedes un cambio comparativo al año 11 meses de edad y a los 6 años 9 meses, donde podremos decir que nuestro tratamiento tuvo éxito. Ahí está la radiografía lateral de cráneo que nos muestra la protrusión dentoalveolar maxilar y que es urgente un tratamiento ortopédico. Desafortunadamente, como en todo, se cometen iatrogenias. Estas imágenes las obtuve de una página que se publica también en internet y viene de Argentina. Ahí los autores de estas páginas son médicos y que de alguna manera tienen el respaldo de dentistas. Vean ustedes en la imagen del lado izquierdo, podemos ver a una chiquita de 1 año y medio con la intrusión de un solo órgano dentario. Tuvieron la necesidad de inducir a esta chiquita a través de medicamentos, no de una anestesia general, pero lamentablemente con premedicación, y realizaron la extracción de ese órgano dentario. La del lado derecho es una chiquita de 3 años de edad. De la misma manera, la sedaron y llevaron a cabo la extracción de ese órgano dentario. Si ustedes se dieron cuenta, mostré imágenes de niños con luxaciones intrusivas grado 3, en donde se tuvo un resultado satisfactorio. No puedo decir que en todos tendremos ese resultado. Valdría la pena agregar que si el órgano dentario intruido lleva a cabo un proceso de reerupción, pero en un momento determinado se detiene, no piensen de manera inmediata en la extracción. Valdría la pena colocar anestesia local con un elevador, luxar ese diente y mantenerlo en observación 15 días. Si en ese tiempo ustedes ven cambios satisfactorios, pues no tendrán que realizar la extracción. Pero si ese órgano dentario se mantiene estático, en automático se tendría que llevar a cabo la extracción. Vean el caso de este otro chiquito de 2 años 6 meses, sufrió luxación intrusiva. Quizá nuestro colega leyó aquello de que se podían reposicionar de forma manual y ferulizarlos. La mamá me comenta que al niño lo tuvieron 2 horas sentado en el sillón dental para ofrecerle este servicio como tratamiento. Cuando llega con nosotros 2 días después, imagínense el compromiso de hacerle entender que no fue lo correcto y que a la brevedad posible se tiene que retirar esa férula con alambre que ahora se está incrustando en los tejidos blandos, generando una mayor movilidad en los otros órganos dentarios que no estaban afectados. Pueden apreciar ustedes la férula que le colocaron a esta chiquita y ahora, pues lógicamente, nuestro consentimiento informado, explicamos que el pronóstico de tratamiento no era tan favorable, ya que lo estuvieron manipulando nuestros colegas. Afortunadamente, respondieron estos órganos dentarios de manera favorable y lograron reerupcionar. Esto es 7 años 4 meses. De igual forma, nos dimos a la tarea de buscar a Enrique y encontramos que sus dientes permanentes se encontraron en condiciones ideales. Ahí tienen ustedes el cambio evolutivo cuando sufrió el accidente y le colocaron esa férula. Después de haberla retirada 2 meses después, reerupcionaron y 5 años después, aquí tenemos la presencia de los dientes permanentes. Expliqué que en el caso de la intrusión, cuando el diente se detiene, no pensar de manera inmediata en la extracción. Sugerí colocar anestesia local, luxar el diente y mantenerlo en observación 15 días. Si en ese tiempo no encontrábamos la reerupción, se tendría que llevar a cabo la extracción, cosa que no se dio en el caso de este paciente porque no regresó. Vean ustedes los resultados en donde este órgano dentario se quedó anquilosado y no ha permitido que se dé un crecimiento y desarrollo de manera ideal
en la zona donde se localiza ese órgano dentario. De manera inmediata nos dimos a la tarea de realizar la extracción del anquilosado. Entonces, creo que con esto ustedes se pueden dar una idea clara de lo amplio que es el tema de la traumatología dental, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado y por supuesto que yo sería una persona partidaria pues de hablarles de avulsiones, de luxaciones laterales, fracturas radiculares, todo en primera dentición. Afortunadamente, en la literatura, por lo que refiere al manejo de la traumatología dental en dientes permanentes jóvenes, hay una mayor información en donde ustedes se pueden apoyar. Pero como mencioné en un principio, por lo que refiere a los dientes de la primera dentición, es muy pobre la información. Yo quisiera concluir y decirles, pues que ustedes de alguna manera contribuyan a que se minimice la incidencia de niños con lesiones traumáticas y para ello sugerirles que cuando vayan a un lugar de recreo, cuando estén, no sé, practicando algún deporte de contacto físico, bicicletas, triciclos, etc., les coloquen un protector bucal. Quiero agradecer a nombre de las autoridades de la Universidad Latinoamericana la oportunidad que nos han dado para estar presentes y impartirles esta charla sobre traumatología dental. Licenciado Héctor Flores, licenciado Enrique Gallegos, agradecemos infinitamente el que nos den oportunidad de mostrar también la capacitación que le estamos dando a nuestros alumnos de la especialidad de odontopediatría, así como las otras especialidades que son ortodoncia, periodoncia, prótesis y, lógicamente, en nuestra Universidad Latinoamericana. Puedo mencionar que soy el coordinador de la especialidad de odontopediatría, es una especialidad que consta de 4 semestres. Nuestros alumnos tienen la oportunidad de trabajar con pacientes especiales bajo la tutela y dirección del doctor Gerardo Morales en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. También dentro de su programa académico llevan la materia de ortopedia dentofacial los días martes, asimismo la materia de ortodoncia interceptiva los días viernes. Yo los invito a que visiten la página www.ula.edu.mx. Agradezco a todos ustedes su atención. Dentadec agradece su participación, esperando que esta conferencia la haya disfrutado y le resulte útil. Dentadec, líder en productos dentales profesionales.